Diego contemplaba la lápida de mármol con la mirada perdida. Apenas podía creer que su amada madre yaciera bajo esa pesada losa fría. Solo una semana atrás, aún podía escuchar su delicada voz llamándolo desde el jardín de rosas que tanto adoraba. Ahora solo quedaba ese silencio atronador. Las lágrimas escapaban de sus ojos castaños mientras depositaba un ramo de lirios blancos, los preferidos de su madre, sobre la tumba adornada con crespones negros. El nudo en su garganta le impidió pronunciar palabra alguna. ¿Cómo podía la vida ser tan cruel arrancándole a sus padres cuando apenas tenía 20 años? Por un momento, la rabia e impotencia nublaron sus pensamientos. De pronto, un sollozo infantil lo sobresaltó. Miró a su alrededor desconcertado. Estaba completamente solo en el lúgubre cementerio. Entonces, la volvió a oír, ahora claramente reconociendo esa voz que tantas noches pobló sus pesadillas. Diego, hermano. Era un susurro etéreo y lejano, como un eco del más allá. Sintió un violento escalofrío. No, no puede ser ella, pensó. La buscó con la mirada desesperadamente entre las tumbas y mausoleos, pero continuaba absolutamente solo entre la bruma matinal. «Diego», insistió la vocecita, «soy yo, María». Diego se llevó las manos a la cabeza, negándose a creerlo. María, su adorada hermanita, había fallecido 10 años atrás, cuando apenas era una niña risueña de oscuros bucles y ojos color miel. Un trágico accidente se la arrebató, destrozando el corazón de sus padres. Diego sintió que enloquecería de dolor. Aún después de tanto tiempo, la ausencia de María continuaba torturándolo. «No, no puede ser», murmuró convenciéndose de que eran alucinaciones producto de su pesar. Los médicos le advirtieron sobre posibles efectos secundarios de los sedantes que le recetaron para sobrellevar el duelo por su madre. Esto debía ser una ilusión, un efecto de su mente agotada. Comenzó a alejarse rápidamente de la tumba, intentando huir de aquella terrorífica voz espectral. Pero ésta continuó persiguiéndolo, llamándolo entre sollozos. Diego aceleró el paso mientras sacaba su teléfono celular para pedir a su chofer que lo recogiera cuanto antes. Los sollozos de la niña sonaban cada vez más cercanos. Al cruzar la majestuosa reja de entrada del cementerio, la voz se extinguió tan repentinamente como había aparecido. El elegante Rolls Royce negro ya lo aguardaba junto a la acera. Alfred, su leal chofer de toda la vida, lo miraba con honda preocupación. «Joven Diego, está usted pálido como un muerto. ¿Se encuentra bien?» «Sí, Alfred. Solo lléveme a casa, por favor. Necesito descansar». Ya en la intimidad de su alcoba, Diego se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse el abrigo negro ni los zapatos. «Fue solo tu imaginación agotada, nada más», se dijo en un intento de serenarse. Pero en el fondo, la duda persistía. Ese llanto infantil sonó tan real. Recordó entonces las palabras del sacerdote durante el funeral de su madre. Los muertos a veces intentan comunicarse con los vivos para pedir algo que necesitan para estar en paz. ¿Sería posible que el espíritu de María buscara contactarse con él? Y si era así, ¿qué era lo que su hermana quería pedirle desde el más allá? A la mañana siguiente, Diego despertó sobresaltado por una horrible pesadilla. Soñó que caminaba por el cementerio en plena noche, guiado por el llanto lejano de una niña. Entre la niebla distinguió la pequeña figura de María, de pie junto a su lápida con un vestido blanco manchado de sangre. Cuando le extendió los brazos, en un gesto de súplica, Diego despertó bañado en sudor frío. Tras una ducha caliente y un desayuno que apenas pudo paladear, decidió volver al panteón familiar. Necesitaba confrontar de una vez ese maldito miedo que le oprimía el pecho. Al descender del auto, ordenó a Alfred esperarlo dentro del vehículo. Con pasos inseguros, avanzó hasta la tumba de mármol cincelado que fácilmente reconoció a lo lejos por las ofrendas florales. El corazón pareció detenerse en su pecho cuando distinguió la silueta que estaba arrodillada ante la lápida. Era una niña vestida de blanco, con largos bucles oscuros cayendo sobre su espalda. Por un momento Diego sintió desfallecer. Tuvo que apoyarse en un árbol cercano
mientras un sudor frío corría por su frente. La aparición lentamente se puso de pie y se giró hacia él con ojos centelleantes. El intenso tono miel de su mirada era inconfundible. Diego intentó gritar, pero su garganta estaba paralizada por un terror primitivo. «No vine a hacerte daño, hermano», dijo la dulce voz. «Por favor, no me temas». Diego intentó convencerse de que solo era una alucinación. Ya comenzaría a cuidar más su salud y su cordura, tan castigadas tras la reciente muerte de su madre. «No eres real. No puedes ser mi María. Ella murió hace años», musitó mientras retrocedía lentamente, buscando alejarse de esa espeluznante visión. La pequeña entonces rompió en llanto y corrió a aferrarse con fuerza a la cintura de Diego. Este sintió el contacto como una descarga eléctrica. Sus pequeños brazos se sentían absolutamente reales, al igual que su peso liviano contra su cuerpo. La niña lloraba desconsolada contra su pecho, mientras su cálido aliento traspasaba la tela de la camisa. Atónito, Diego se arrodilló hasta quedar a la altura del angustiado rostro infantil y la tomó por los hombros para mirarla de cerca, como queriendo examinar cada uno de sus facciones. Sus rasgos eran idénticos a los de su difunta hermana. Incluso una pequeña cicatriz de nacimiento junto a su ceja izquierda que María tenía desde bebé. «Dios santo, ¿cómo es posible?», balbuceó Diego con el rostro desencajado por la incredulidad. La niña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y esbozó una suave sonrisa mientras acariciaba con ternura la mejilla de su atónito hermano mayor. «El cielo me permitió volver. No podía continuar allí con esta angustia, sabiendo que tú y nuestros padres sufrían tanto por mi partida. Vengo del más allá para contarte la verdad sobre mi muerte, Diego, y para pedirte que me ayudes a reparar una gran injusticia del pasado que aún nos atormenta a todos». Diego sentía que la cabeza le daba vueltas. Debía estar enloqueciendo definitivamente. ¿Cómo creer las palabras de ese espectro con la apariencia de su hermana fallecida? Y sin embargo, la calidez de ese abrazo se sintió tan verdadero, tan palpable. Era su María, no había duda alguna. Había vuelto del más allá en busca de su ayuda. Diego contemplaba fijamente a la pequeña sentada frente a él en el estudio. Apenas podía hablar después de escuchar el escalofriante relato sobre las extrañas circunstancias que rodearon su muerte años atrás. Según María, ella no falleció en un accidente como le hicieron creer a todos. Fue un acto deliberado, planeado por alguien cercano a la familia. Alguien que buscaba darles una advertencia por negarse a participar en unos oscuros negocios. Diego se resistía a creerlo. Todo sonaba descabellado, pero descartarlo sería también descartar la presencia viviente de su hermana ante sus ojos, más real que nunca, con esa mirada suplicante clavada en la suya. Tiene que ser difícil de comprender, Diego. Ni siquiera yo lograba hacerlo mientras vagué años en una especie de limbo, sin poder abandonar este mundo. Hasta que una voz divina se apiadó de mí y accedió a devolverme para contarte la verdad. Pero debes creerme, hermano. María, aunque mi corazón quiera creer con todas sus fuerzas, mi mente se resiste, murmuró Diego confundido. Son apenas las divagaciones de una niña. Necesito pruebas. Algo tangible que me demuestre que no estás solo en mi imaginación. Dame algo que solo mi María sabría. Un recuerdo que nos unía a ambos en vida. La pequeña frunció el ceño, pensativa. Luego esbozó una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas aquella vez que te convencí a la fuerza de que me dejaras montar tu yegua pura sangre, Alondra? Tenía solo 5 años, pero lloriqué y pataleé tanto durante horas que terminaste accediendo solo para callarme. Cuando intenté cabalgar, Alondra se asustó con mi falta de experiencia y me lanzó de la silla. Solo rasguños, pero mamá casi te mata por ponerme en peligro. Diego abrió los ojos de par en par. Ese episodio solo lo conocían María y él, nadie más. Sintió un nudo en la garganta de la emoción. «Ay, mi querida hermanita, realmente eres tú, ¿no es así? Has regresado después de todos estos años. Perdóname por haber dudado siquiera por un segundo».
Las lágrimas corrieron libres por el rostro de Diego mientras tomaba las manitas de María entre las suyas. Te creo con el alma. Cuéntame ahora qué debo hacer para obtener justicia para ti. María le relató entonces secretos de negocios turbios que su padre descubrió entre algunos de sus socios de mayor confianza. Poderosos hombres acostumbrados a eliminar obstáculos usando la intimidación, el soborno o incluso el asesinato. Cuando el padre de Diego amenazó con denunciarlos, ellos planearon una brutal advertencia, eliminando a uno de sus hijos, para así doblegarlo. Y María, inocente e indefensa, se convirtió en su víctima. Tras escuchar todo, la cabeza de Diego era un torbellino de furia, dolor y sed de venganza. Esos malditos se atrevieron a apagar una vida tan joven y pura para salvaguardar sus millones mal habidos. Lo pagarían carísimo. Muéstrame sus nombres, María. Necesito sus nombres para hacerlos pagar hasta el último aliento de la peor forma que puedas imaginar. Me importa poco si termino en la cárcel. Mi fortuna, mi integridad, mi vida, todo lo daré con gusto solo por ver correr su sangre sobre esa tumba que nos arrebataste. Dime quiénes fueron. El espíritu infantil acarició el rostro crispado de Diego con una dulzura que contrastaba fuertemente con la violencia de sus palabras. La venganza solo traería más dolor para agregar al dolor, Diego. Necesito que me prometas hacer las cosas de otra forma. Diego contemplaba en silencio la lista de nombres que María le entregó la noche anterior. Eran las 7 personas supuestamente implicadas en su muerte años atrás. Reconoció con amargura la mayoría de esos nombres, socios y amigos cercanos de su difunto padre. Incluso el padrino de Diego estaba entre ellos, don Vicente Salazar, poderoso magnate petrolero. Según María, fueron ellos quienes planearon su accidente aquella fatídica tarde en la hacienda familiar. Diego sintió la bilis ardiendo en su garganta. Durante años estrechó las manos de 12 asesinos, fingiendo luto junto a la familia. Incluso los recibió posteriormente en su propia casa para eventos y negocios. ¿Cómo pudieron ser capaces de semejante traición? Pero esta vez no podía actuar por impulso. Le hizo una promesa a su hermana, así que, tragándose el rencor, decidió seguir el plan. Contratar los servicios del mejor investigador privado para indagar a fondo en los pasados de esos 7 nombres. María insistió en que seguramente hallarían vastas redes de sobornos, lavado de dinero, negociados ilícitos e incluso crímenes vinculados a ellos, y si lograban probar su implicación en solo uno de esos turbios entramados, su credibilidad y poder se derrumbaría. Sería su ruina, pero mediante la ley. A Diego la idea le resultaba demasiado complaciente. Anhelaba verlo sufrir lentamente, suplicando piedad antes de exhalar su último aliento. Quería oír el chasquido de sus huesos al romperse entre sus puños, uno a uno. Sentir la tibieza de su sangre salpicando su rostro, mientras la vida se apagaba en sus ojos desorbitados por el miedo. Sí, fantaseaba con venganzas mucho más oscuras y sanguinarias, pero no podía decepcionarla. Le hizo una promesa a un espíritu y la respetaría al pie de la letra. Tomó su teléfono decidido y marcó el número de Daniel Olmos, un exagente del FBI reconvertido en precavido investigador privado. Sus métodos eran secretos pero efectivos. Si alguien podía desenterrar la podredumbre tras las respetables fachadas de esos 7 nombres, era Olmos. Diego aguardaba nervioso en la intimidad de su despacho a que Daniel Olmos llegara. Habían acordado verse allí a primera hora de la mañana para que el investigador le informara los primeros hallazgos sobre los 7 sospechosos. Los últimos días fueron una completa tortura para Diego, carcomido por la ansiedad y la furia contenida. Varias veces estuvo tentado de encarar él mismo a alguno de los traidores, pero debía mantener la calma y seguir el plan de María al pie de la letra. Finalmente sonó el timbre y el mayordomo introdujo al reservado hombre de gabardina y rostro surcado de cicatrices. Olmos tomó asiento frente a Diego y extrajo una carpeta abultada de documentos. «Joven Diego, le advierto que lo que hallé es bastante turbio. Confirma que los individuos investigados están implicados en actividades muy nocivas, además del crimen por el que me contrató».
Diego frunció el ceño, impaciente. Dígame algo que no sepa ya, Olmos. Esos malditos son escoria humana. Lo que me importa es hallar pruebas concretas para hundirlos de una vez en la miseria y la deshonra que se merecen. Olmos extrajo entonces varias fotografías en blanco y negro. Diego sintió repulsión al reconocer una cara familiar en ellas. Como verá, logré infiltrar un informante con cámara oculta a algunas reuniones privadas de don Vicente Salazar con políticos igual de corruptos. Discuten sobornos y tráfico de influencias. Tengo horas de videos comprometedores. Diego sonrió complacido al fin. Con esas pruebas, el imperio de Salazar se vendría abajo en cuestión de días. Perdería todo poder y prestigio de un plumazo. Era un excelente comienzo de su plan. Pero justo cuando se disponía a felicitar a Olmos, sonó el teléfono sobre su escritorio. Diego frunció el ceño al no reconocer el número, pero de todos modos respondió. «Diga». Una voz cavernosa y amenazante sonó del otro lado. «Señor Diego, será mejor que detenga ahora mismo la pequeña investigación sobre el señor Salazar y los otros caballeros. Si no lo hace así, me temo que el siguiente muerto de su familia podría ser usted. ¿Quedó claro?». Tras la amenaza telefónica, Diego activó de inmediato sus contactos para rastrear el número desde el que llamaron. Mientras esperaba los resultados, no podía evitar sentir que el peligro acechaba más cerca que nunca. Alguien filtró información sobre su investigación privada. Esos criminales tenían ojos y oídos en todas partes. Y a juzgar por la siniestra advertencia, no tendrían reparos en asesinarlo si no cesaba su pesquisa. Pero Diego no estaba dispuesto a detenerse. Había llegado demasiado lejos y el daño que podría infligir a esos malditos era ahora enorme. Continuaría el plan, pero tomando severas medidas de seguridad personales. Tras una noche de insomnio, bajó para desayunar cuando María apareció ante él visiblemente alterada. Le contó que escuchó, sin querer, una conversación telefónica de Vicente Salazar con otro socio corrupto. Planeaba tenderle una trampa a Diego para capturarlo y asesinarlo como años atrás hicieron con ella. Diego sintió hervir la sangre solo de pensarlo. Esos cobardes pretendían emboscarlo como un animal porque era la única forma de detener las pruebas en su contra. Pues estaban muy equivocados. Ya era momento de contraatacar con la misma moneda. Ideó entonces infiltrar gente de confianza en la mansión de don Vicente para que actúen como guardaespaldas y ojos vigilantes. Así podrían enterarse de planes para tenderle trampas antes de que ocurran. También contrató servicios de hackers internacionales para monitorizar comunicaciones y actividades del resto de implicados en la lista. Si se atrevían a ir por Diego, él iría por todos ellos con el doble de fuerza. Al caer la noche, los infiltrados en casa de Salazar le informaron que éste saldría rumbo a la capital para reunirse con sus socios. Era el momento perfecto para entrar y fisgonear documentos comprometedores. Diego y Olmos irrumpieron entonces en el despacho, aprovechando la ausencia de Salazar. Allí hallaron lo que tanto ansiaban: los registros originales del soborno a funcionarios, cuentas secretas en paraísos fiscales y algo aún más jugoso: las pruebas que implicaban a don Vicente en el crimen de la pequeña María años atrás. Con las pruebas finalmente en su poder, Diego se dispuso a entregar todo al fiscal anticorrupción. Pero justo cuando salía hacia la cita, varias camionetas negras bloquearon la entrada principal de su mansión. En cuestión de segundos, una veintena de hombres armados hasta los dientes irrumpieron azotando puertas y ventanas. Tomaron por asalto la propiedad mientras el personal doméstico corría aterrorizado. Diego alcanzó a esconderse en un pasadizo secreto junto a María. Desde allí pudieron ver cómo los maleantes, con pasamontañas negros, irrumpieron en el despacho, revolviendo cajones y documentos. «Maldita sea, nos vendieron. Alguien habló de más sobre mis planes para hoy. Debieron seguirme y aprovecharon que estaba solo para atacar», masculló Diego apretando los puños con rabia. Uno de los enmascarados se acercó entonces al escondite, golpeando las paredes, parecía escucharlos. Diego tomó a María en brazos y corrió a refugiarse al Pánico, una habitación oculta diseñada para resistir asaltos.
Allí tenía un arsenal, sistema de vigilancia y suministros para survive varios días. Se atrincheró bien armado, disponiéndose a defenderse mientras llamaba refuerzos policiales. Pero el lugar tenía jammers para bloquear señales. Estaban incomunicados. Los minutos se hicieron eternos escuchando cómo los maleantes volteaban la casa buscándolos, hasta que, de pronto, silencio sepulcral. Diego miró las cámaras del pánico desconcertado. Todos habían desaparecido tan rápido como llegaron. Cuando finalmente se aventuró cauteloso a salir, encontró la mansión vacía y en ruinas. Faltaban sus computadores con las pruebas digitales, documentos, grabaciones y demás evidencia física que tenía en el despacho. Habían dado el golpe solo para destruir todo y obstaculizar su plan. Pero no podrían huir por mucho tiempo. Diego tenía poderosos aliados como para localizar a los culpables y le haría pagar muy caro ese ultraje, de eso estaba seguro. Nadie se mete con él y vive para contarlo. De pronto sonó su móvil con número desconocido. Era una voz cavernosa distorsionada digitalmente. Señor Diego, esto fue solo una caricia. La próxima vez que intente algo contra don Vicente y sus socios, nos aseguraremos que ni su costosa habitación de pánico pueda salvarlo. A la otra lo sacaremos en una bolsa negra de basura. ¿Entendido? Tras el violento asalto a su mansión, Diego comprendió que necesitaría medidas más drásticas para protegerse. Esos mafiosos habían demostrado que podían infiltrar a su gente hasta en su propio círculo íntimo para saber cada paso que daba. Por sugerencia de María, decidieron abandonar la ciudad por un tiempo, el necesario para que las aguas se calmen. Se instalarían en una hermética cabaña en las montañas propiedad de Diego, prácticamente imposible de ubicar para cualquiera que no supiera las coordenadas exactas. Desde allí podrían monitorear los pasos del resto de implicados gracias a los hackers, esperando el momento para filtrar las pruebas a la prensa y fiscalías. Sería un duro golpe que los hundiría públicamente, como Diego anhelaba. Tras 2 largas semanas en ese refugio boscoso alejado de todo, la paciencia de Diego comenzaba a agotarse. Ansiaba regresar para rematar de una vez el trabajo que llevaba meses efectuando sigilosamente. María intentaba serenarlo, pero la sed de venganza le nublaba la razón. Una noche, los hackers que monitoreaban las comunicaciones de Salazar y sus cómplices detectaron una pista crucial. Planeaban reunirse todos al día siguiente en casa de uno de ellos para conversar estrategias ante la creciente presión judicial que enfrentaban por las filtraciones previas de Diego. Era la ocasión perfecta para atraparlos con las manos en la masa. Diego decidió salir de incógnito rumbo a la ciudad para infiltrarse como camarero en esa reunión, grabando audios comprometedores. Nada lo detendría esta vez. Ignorando súplicas de su hermana para no arriesgarse, partió sigilosamente esa misma noche, manejando solo para no levantar sospechas. Pero a mitad de la desolada carretera, las luces de un vehículo comenzaron a cegarlo insistentemente por el retrovisor. De pronto, embistió su auto por detrás, haciéndolo girar fuera del camino hasta chocar contra unos árboles. Aturdido, Diego alcanzó a divisar how varios encapuchados se acercaban antes de perder la conciencia. Al despertar, se halló en una bodega húmeda y hedionda, con las manos y pies firmemente atados. Escuchó entonces esa voz grave distorsionada que lo amenazó el día del asalto. «Bienvenido al infierno, don Diego». Atado de pies y manos, Diego era incapaz de moverse. La voz distorsionada provenía de un enmascarado que sostenía un punzante cuchillo en alto, amenazando con clavárselo en el abdomen. Otros 2 vigilaban en silencio, apuntándole con armas de grueso calibre. «No tiene idea de cómo voy a disfrutar esto, cabrón entrometido», siseó el líder, acercando la punta del cuchillo al vientre expuesto de Diego. «Primero le sacaré las tripas lentamente. Luego, mientras se desangra como un cerdo, traeré a su adorada hermanita para que vea en vivo cómo le vuelo los sesos de un tiro». Diego forcejeaba inútilmente contra las sólidas cuerdas que le laceraban la piel. Sentía impotencia y rabia de saberse atrapado como un animal,
a merced de esos asesinos, pero no les daría el gusto de suplicar piedad. El maleante soltó una estruendosa carcajada y se aproximó para apuñalarlo, pero justo en ese instante se escucharon gritos y balazos en el exterior. Los otros dos enmascarados cayeron fulminados por certeros disparos a la cabeza. El líder volteó sobresaltado. Un comando de fuerzas especiales acababa de irrumpir en la bodega tras una intensa balacera. Lograron someterlo rápidamente, retorciéndole un brazo tras la espalda mientras lo obligaban a arrodillarse. Olmos, su investigador de confianza, se acercó entonces para retirarle el pasamontañas. Diego abrió los ojos perplejo al reconocer el rostro. «¿George? ¿Mi mayordomo? ¿Cómo es esto posible?» El hombre que lo servía lealmente desde hacía años esbozó una sonrisa torcida. Su acento elegante ahora sonaba burlón. «Oh, joven Diego, me temo que nunca sospechó que el enemigo dormía bajo su mismo techo todo este tiempo. He servido fielmente a don Vicente desde antes que usted naciera. Cuando su padre comenzó a meter las narices donde no debía, me infiltraron aquí para vigilarlo muy de cerca. Lamento que las cosas terminaran así, pero negocios son negocios». Diego no salía de su horror y confusión. Tantos años de conocerlo y jamás imaginó la siniestra doble vida de ese mayordomo modelo. Su mente intentaba procesar todo cuando sonó su celular. La voz de María se oía alarmada. «Diego, Dios mío, estaba tan angustiada. Temí que te hubieran... Bueno, no importa ya. Lo bueno es que los atraparon y esto pronto acabará. Volveremos a ser felices como antes, ya lo verás. Te amo, hermano». Tras meses de juicios, al fin se dictó sentencia contra don Vicente Salazar y su red criminal. Cadena perpetua por narcotráfico, lavado de activos, sobornos, fraudes y, por supuesto, el asesinato de la pequeña María años atrás. Uno a uno, Diego vio desfilar a los impecables caballeros de sociedad rumbo al pabellón de máxima seguridad. Sus imperios económicos confiscados y reputaciones destrozadas para siempre. Saboreó cada segundo, grabándose sus rostros demacrados, la mirada derrotada en esos ojos que antaño irradiaban petulancia. Hubiera querido ser él quien apretara el gatillo, pero al menos el daño estaba hecho, y de la peor forma para tipos como ellos, quitándoles todo rastro de poder. Con Salazar tras las rejas, sus extensas redes de corrupción comenzaron a desmoronarse. Decenas de políticos, jueces y empresarios cayeron por estar implicados con él, desatando un enorme escándalo. Diego colaboró activamente con fiscales para derribar esa podrida élite privilegiada. Se convirtió así un héroe anónimo para el pueblo, que veía como por fin se hacía justicia después de años de abusos e impunidad. Tiempo después, una soleada mañana María insistió en acompañarlo al cementerio a visitar la tumba familiar. Allí, la pequeña se arrodilló suavemente ante la lápida que tenía grabado su nombre. Llegó la hora de marcharme, mi adorado Diego. Mi alma por fin está en paz ahora que se hizo justicia. Me esperan del otro lado para partir juntos hacia la luz eterna. Diego sintió un nudo en la garganta al escucharla. Sabía que este momento llegaría, pero una parte suya se resistía a dejarla ir después de recuperarla. «No quiero que te vayas aún, María. Te necesito conmigo ahora que mamá y papá ya no están aquí. Eres mi única familia, mi mundo entero. Por favor, quédate». María acarició con ternura el rostro bañado en lágrimas de su hermano. Lentamente comenzó a desvanecerse ante sus ojos. «No estés triste, mi Diego. Siempre viviré en tu corazón y algún día nos reencontraremos en la gloria eterna, cuando llegue tu hora. Mientras tanto, debes seguir adelante. Forma una familia con Julia, sé feliz junto a ella. Hasta pronto, mi amado hermano». Y tras dedicarle una última sonrisa dulce como ella sola, el espíritu de María se disgregó en miles de destellos dorados que ascendieron al cielo, dejando a Diego arrodillado con la esperanza de volver a verla algún día. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje leyendo estos 10 intensos capítulos de mi última historia. Realmente espero que la hayan disfrutado y que les haya parecido entretenida.
Me esforcé mucho en crear una trama llena de giros argumentales, acción, suspenso y emotividad. Si les gustó, por favor no olviden darle like al video y compartirlo con sus amigos para que también puedan verlo. Eso me ayudaría mucho a que mi trabajo llegue a más personas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal para estar al tanto de nuevas historias que publicaré próximamente. Tengo preparadas algunas ideas muy interesantes que estoy seguro disfrutarán. Nuevamente, gracias de todo corazón por el apoyo. Son ustedes mi motivación para seguir creando. Espero volver a encontrarlos por aquí en la próxima historia.